Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Pero yo sí voy a empezar a tirar hate un poco. Porque yo sí tengo por lo menos dos películas o dos series de películas que hizo Hollywood que detesto. Que son adaptaciones de libros y que no lo hicieron para nada bien. La primera es esta adaptación de la saga Millennium. Que la saga, bueno, la trilogía original, yo se la recomiendo siempre a todo mundo. La trilogía es magnífica, es una novela muy, muy buena y con unas temáticas súper modernas para todos aquellos progres y todo lo que quieras. Entonces Hollywood podía haber hecho algo muy bueno con ella, pero no lo quiso hacer. Y quiso mostrar más melosidad en un romance allí por ahí fugaz que hay en el libro. Quiso hacer como... Le quiso dar más protagonismo a quien no lo tenía. Porque en realidad la protagonista de la trilogía es la chica. No se trata de un hombre rescatando a la chica. Y yo siento que la película de Hollywood quiso hacer ver eso. Quiso hacer ver que el protagonista masculino era quien estaba rescatando a la chica. Y eso no es para nada lo que el libro fomenta. Esta historia es de una chica que sí pasa por muchos problemas porque está catalogada por el gobierno como una impedida mental. Entonces necesita tener vigilancia y necesita que alguien se haga cargo de su dinero por ella. Entonces esta persona, que es como su tutor legal, aunque ella tiene 20 y tantos, esta persona aparte abusa sexualmente de ella. Entonces repetidas veces, y ella está totalmente acostumbrada a este trato, a este maltrato. Acaba de perder a alguien que ella apreciaba mucho, y es cuando su situación cambia a ser esta. Eso no fue lo que le pasó toda su vida. Pero sí, por lo menos en la historia del primer libro, que es lo que quiso adaptar Hollywood, falló muchísimo al cometer estos errores de querer desviar la atención del personaje, realmente el personaje principal, a ser el personaje principal uno que no lo es. Es un personaje secundario. El personaje del periodista que está investigando y que se ve envuelto en este asunto con ella es un personaje que pues sí tiene importancia en la historia, pero que no es quien más nos va a llamar la atención. En determinados momentos incluso ella va a ser quien lo rescate a él. Pero siento que Hollywood quiso voltear un poco las cosas y la verdad es que yo detesté la adaptación de Hollywood. Cosa que no me pasa con la adaptación de su mismo país. Las películas ya suecas, esas películas sí tienen mucho esto de que ponen el papel de la protagonista como la protagonista. Y como esta chica que, a pesar de que pues es una chica muy menuda, siento que exageraron un poco en Hollywood con los rasgos físicos de la protagonista, pero que en Suecia, por ser un personaje que de carácter es muy rudo, la actriz tiene más rudeza de la que quizá el personaje en el libro demuestra. La actriz en la película sueca, pues yo quisiera la película sueca, pero con la actriz estadounidense. Sí, con la actriz de Hollywood. Porque la actriz de la película sueca sí tiene como
unas facciones un poco más que pueden resultar amedrentadoras. Es decir, no la ves como tan indefensa como el libro sí describe a la protagonista, y que sí se logra esto con la adaptación de Hollywood. Pero el problema con Hollywood fue totalmente el guión, y las películas suecas respetan muchísimo del material original del libro en las adaptaciones. Entonces, ¿qué pasa con la película de Hollywood? Definitivamente no tuvieron una segunda parte, ni una tercera, mucho menos. A pesar de la fama internacional que tuvo la trilogía de Millennium, Hollywood no pudo hacer otra adaptación más de estas películas, de estos libros, hasta que salió un escritor revivió la trilogía para completar la saga que el escritor original tenía pensada, y entonces Hollywood quiso sacar un todo en uno que explicara lo que tuvo que haber pasado en la película 2 y 3 y que empezara con la película 4, todo de un solo jalón. Un bodrio de película. Entonces, la adaptación que hizo Hollywood, por eso yo la odio definitivamente. La trilogía Millennium, la original, porque lo que continuaron después yo no lo he leído, por este temor que tengo de que quiero tanto esa trilogía, está tan bien escrita, creo que se merece toda la fama que tuvo. Está tan bien escrita que no quiero ver qué hicieron después con la historia. Entonces yo me quiero quedar con ese canon, aunque sé que el escritor sí quería hacer 10 libros, de hecho él pensaba hacer, pero pues con 3 hizo más que suficiente. Yo creo que ahí se debería quedar, y las películas suecas hicieron una adaptación muchísimo mejor que las películas estadounidenses o las hollywoodenses. La verdad sí, esa es una adaptación que yo detesto completamente, porque creo que no respetó la esencia del personaje principal, no respetó que la protagonista es la mujer y no el varón, y siempre quiso ponerla como en el lugar de que, aunque sí la sociedad la ve como un ser indefenso, desde el sentido legal y desde el sentido físico, porque un poco sí lo hace, ella no es nada indefensa porque pues utiliza su cabeza y esa es su arma más letal. Entonces también un poco, ¿por qué no? Se defiende físicamente, porque hay unos momentos en el libro llenos de tensión en donde ella, a pesar de sus características físicas, tiene que enfrentarse a hombres súper corpulentos y enormes, altísimos, y musculados, que le van a pegar cuantos trancazos se les venga en gana, porque la quieren matar y se va a tener que defender de ellos, y aún así sale librada. Entonces yo creo que esa esencia del personaje Hollywood la echó a la basura, y no me gustó por eso la adaptación cinematográfica de Hollywood. No, la adaptación sueca creo que respeta mucho esa esencia del personaje y me gustaron muchísimo, y esas películas las acabo de conseguir. Entonces yo estoy muy contento por haber conseguido las películas suecas, que antes no se podían conseguir en México, por lo menos no se pudieron conseguir en un rato, pero sí salieron en DVD directamente, nunca se vieron en cine, pero ya las conseguí en DVD y tengo que comprarme un DVD para poderlas ver. Existen los DVDs aún. Pues en una computadora quizá. Sí, creo que lo que comentas, tío Isaac, es como mi gran pleito, porque también, al menos a mí me pasa, ¿no? La potencia que yo veo en los libros y en la literatura que a mí me gusta es cuando se presentan estos personajes mucho más complejos y que encuentras, ¿no? De cierta manera esas características que les diferencian y con las que tú te identificas, y de cierta manera que te están reivindicando, ¿no? Y muchas veces en las adaptaciones, o sea, a mí no me molesta es que suprimiste a lo mejor una escena o esto, porque entiendo que no todo lo vas a poder meter en una película. Pero cuando cambias esa esencia de los personajes, cambias sus motivaciones, o en este sentido, ¿no? Como dices, de ser un personaje femenino que a pesar de que le pasa tantas cosas, ella se podía defender a sí misma, ella estaba con otras características, otro carácter, y llega al cine y te quita eso,
¿no? Al uso como que, o sea, creo que se pueden hacer adaptaciones respetando a los personajes, ¿no? Para mí una de las que yo odio así muchísimo es, por ejemplo, la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Para mí, y sí, yo dije, ya empecé yo aquí fuerte y no sé, lo siento. O sea, El Señor de los Anillos, por ejemplo, es la trilogía, se me hace una muy buena adaptación. Porque aparte siento que conserva este tono épico y en muchos sentidos, ¿no? Pero para mí el problema con el Hobbit, empezando que es un cuento, no es una novela propiamente dicha, esta idea de hacer la trilogía, yo siempre lo dije, ¿no? O sea, para mí es una cuestión mucho más económica, ¿no? Como de extender el beneficio lo máximo, voy a estirar la liga a lo máximo, y entonces se empiezan a meter como muchas cosas. Otra de las cosas que a mí personalmente me enfada de esa trilogía, que he de decirlo, o sea, visualmente, técnicamente, musicalmente, está muy bien ejecutada y eso no se lo puedes como quitar a la película. O sea, Peter Jackson sabe lo que hace en cuestión de dirigir. Pero es, por ejemplo, la presentación de los enanos, ¿no? O sea, cómo están caricaturizados. En la mayoría de los casos, todo este uso de CGI, o sea, todo lo que le quita el carácter de cómo eran los enanos, la propia ambición, esta ambición, este deseo que les come, que sí se ve un poco al final en la segunda película me parece, pero todo el tiempo son como personajes más caricaturizados. Yo entiendo que El Hobbit es un cuento y de hecho es el cuento que les leía Tolkien, ¿no? A sus hijos, y eso es como una narración, como esa historia antes de ir a dormirte, de que le podrías ir contando a un niño. Sin embargo, eso, el infantilizar o el caricaturizar a los personajes es lo que a mí, primero, me molestó mucho. También cuando meten esta historia de amor entre Legolas, por ejemplo, que es un personaje que ni siquiera aparece en El Hobbit. Legolas y esta elfa que ni siquiera me acuerdo, es que no aparece en los libros, y Taurien que se enamora de Talwyn, creo, o estos enanos, ¿no? Kili, sí, de Kili, sí, era Kili y Fili, que se enamoran y ese trío amoroso, o sea, toda esa maravilla que, o sea, en realidad ni siquiera va para más, o sea, ese tipo de elementos ya a mí me descolocaron. Pero otra, para mí es la idea del propio Hobbit, de Bilbo. Porque si tú lees El Hobbit, tú te das cuenta de todo el miedo que él tiene a lo largo del camino. Y todo, o sea, realmente siempre tiene miedo. Y de cierta manera va sacando las cosas, pero no se le quita. Va a haber un momento en el que él ya tiene esta transformación. Pero en la película realmente no se transmite eso. Es como alguien que está enojado, pero dice, bueno, voy. O sea, sí, y voy. Y termina siendo como muy, muy arriesgado, que a mí le quita ese peso de ese Bilbo temeroso de ser un hobbit, de un hobbit que, como te los describe Tolkien, que son personas que aman la comodidad, aman la tranquilidad de su casa, no se quieren meter en problemas, ellos quieren pasar su vida tranquilo. Y cuando llegan estos enanos y llega todo lo que produce Gandalf, creo que no se transmite en la película, y que le quita ese valor, o sea, esa transformación que sufre Bilbo tan fuerte y que lo convierte siendo de cierta manera en un héroe, ¿no? Por ejemplo, también otro personaje que a mí me hubiera gustado ver más es Beorn, este hombre, ¿no? Que se convierte en oso. Todo lo que pasa ahí y lo reducen a unas escenitas así, dice, pero ya tienes una trilogía, vas a hacer 3 películas, podrías haberle dado más ahí, ¿no? Más momentos. Y prefirieron meter como historias y cosas ahí, ¿no? Para vender. Ajá, por ejemplo, la escena donde están que son capturados por los trasgos, ¿no? Y este personaje también muy caricaturizado,
que es muy diferente, por ejemplo, a los orcos y que realmente te dan miedo en El Señor de los Anillos, aquí caricaturizados y cantando y... Eso a mí sí me cayó muy mal. ¿Por qué cantaron? O sea, ¿qué les pasa? O sea, esto no es Disney. ¿Qué? O sea, porque al final el Hobbit, aunque fue una historia infantil, tiene todavía esa línea épica, esa línea que te da, y que en El Señor de los Anillos lo consiguieron muy bien, pero aquí es como, me quedo flojito, ¿no? O sea, como, no lo sé, o sea, yo me sentí muy tambaleante. También el personaje de Radagast, que es el otro mago, el mago pardo, que viene en los libros, realmente no se dice mucho, pero también súper caricaturizado, o sea, está bueno que a lo mejor quisieras meterlo en la historia, porque si tú eres muy fan, cuando eres muy fan de un libro, de una historia, hay cosas que a lo mejor los autores no van a describir por tiempo, por lo que sea, y tú quisieras saber más de esos personajes, pero cuando los pones así como caricaturizados, como en una versión Disney, es como le estás quitando un poco de dignidad a los personajes. Eso a mí me parece. Entonces, una trilogía que no me gusta prácticamente nada. La vi las 3 y hay escenas que me gustan, como este encuentro de Bilbo con Smaug, ¿no? Con el dragón, cuando tienen su conversación, cuando Bilbo se encuentra el anillo y se lo roba a Gollum, por ejemplo. Se me hacen buenas escenas, porque tienen ese grado de tensión, de epicidad, pero no sé. Y en otras, por ejemplo, esta batalla que tienen en el bosque negro con las arañas y todo lo que pasa ahí, que no se veía en la película, hasta donde recuerdo, ¿verdad? O sea, le quitó muchos elementos que para mí eran destacables y transformó a los personajes en caricaturas. Entonces no me gusta. Siento, Sí. o si ofendí. Siento si los ofendí. No, Sobrinos, de hecho, si a ustedes les gusta, pues muy bien, pero a mí no. no, de hecho, yo creo que justo eso, si ya iban a hacer una trilogía, pues iban a tener todo el espacio del mundo para poder desarrollar personajes sin ningún tipo de problema, porque iban a desgastar la historia hasta un punto máximo, ¿no? Porque si bien el Señor de los Anillos es una historia muy larga y se dividió en 3 libros, ellos pensaron, bueno, pues yo creo que con el Hobbit podemos hacer lo mismo, ¿no? Yo de hecho tengo que aceptarlo. Cuando yo me enteré de que iba a ser una trilogía entre mi fan interno de Tolkien, me decía, pues quién quita y van a hacer una amalgama entre el Silmarillion y el Hobbit, güey, ¿no? Y dije, pues, igual, no, pues no tiene una buena trilogía. Pero pues yo supuse que le habían dejado el nombre del Hobbit porque pues el Hobbit tiene mucho más trascendencia que incluso el Señor de los Anillos, no es más conocido el Hobbit. Pero bueno, pues ya cuando la vi fue una completa desilusión, sobre todo porque yo creo que hay partes que bien hubieran podido quedar en la película que en el libro sí pasan, y de hecho la única escena que yo recuerdo de la película que sí pasa en el libro es esta lucha entre Bilbo y Gollum por el anillo, en el juego de las adivinanzas, que me gusta mucho en el libro, y en la película creo que lo hicieron muy bien, pero creo que es la única escena que sí respeta el libro de Tolkien. Yo no sé cómo Christopher y Tolkien State dijeron que sí a un proyecto como ese. Don Cangrejo te puede contestar. Justo, el dinero. Justo, ¿no? El dinero. Porque de verdad es una muy mala adaptación. O sea, yo creo que a lo mejor las personas que no sepan de Tolkien y nunca hayan leído El Hobbit, puede que digan, pues es una buena película, porque como dices, está muy bien ejecutada, tiene muy buenos efectos especiales, tiene una narrativa cinematográfica muy bien realizada. La realización de la película en general no es mala. Pero ya si te metes a la historia y si ya leíste El Hobbit, pues te vas a llevar un chasco enorme, porque aparte yo creo que los personajes que deberían de tener protagonismo en la historia no lo tienen. O sea, Smaug no tiene el protagonismo que debe tener en la historia. Y si es vuelvo a lo mismo, si es trilogía, pues dale profundidad a los personajes. O sea, está bien, invéntate las historias si quieres, o sea, cámbialo si quieres, pero que respeta esa esencia de los personajes que Tolkien puso ahí.
¿no? Otra escena que me hubiera encantado ver y que de hecho yo sí esperaba ver era justo el tema de las arañas, pero las arañas salen en el libro. Hablan y se van diciendo dónde están. Y es toda una odisea de Bilbo para poder salvar a los enanos. Y de hecho es a partir de ese punto donde los enanos empiezan a querer a Bilbo. Y lo ven ya como el héroe que un hobbit nunca pudo ser. Sí, una y de ahí las cosas, el switch del personaje. Exacto. Y de hecho una de las cosas importantes del libro es que cuando recién inicia el libro, Tolkien te describe, como dices, ¿no? Toda esta parte de lo que significa ser un hobbit, que sería lo más acercado a ser un ser humano en el mundo mágico de Tolkien, ¿no? Los hobbits. Y esta parte hogareña y el desprecio que sentían acerca del ruido de las aventuras, porque eran personas que estaban contentas y felices con su pedacito de tierra, eso era lo que ellos los hacía felices. Sin embargo, existían algunos hobbits, los Tuk específicamente, que eran hobbits aventureros, ¿no? Y que de hecho eran muy ricos y por eso estaban en la comunidad, pero los respetaban por ricos, no porque fueran unos hobbits ejemplares. Y Bilbo era una mezcla entre los Bolsón y los Tuk. Entonces viene como esta parte de que Bilbo en el fondo sí es un aventurero, o sea, está educado como un Bolsón, tranquilo, un poco huraño, amante de sus buenos muebles, del buen vino, de la buena comida, del orden, etcétera. Pero nunca en el libro, pero en la película te dicen que está esta otra parte de Bilbo, que es lo que realmente Gandalf ve. Por eso elige a Bilbo Gandalf para poder iniciar la aventura porque hay que decirlo, si este evento en particular no hubiera sucedido en la Tierra Media, la Guerra del Anillo hubiera sido un fracaso y hubiera ganado Sauron. Así se los digo. ¿Por qué? Porque es importante que ya cuando Tolkien hizo este primer libro sin esperar a escribir El Señor de los Anillos. Cuando se le conmina a terminar la historia y hacer más del mundo y crea El Señor de los Anillos, al Hobbit lo vuelve parte central de la historia y esta misión que tienen para recuperar la montaña solitaria de los enanos es parte del plan de Gandalf para poder debilitar las fuerzas de Sauron, porque Sauron se hubiera apoyado en Smaug para poder destruir la Tierra Media, ¿no? Entonces es algo súper importante y que de hecho esa es la conexión que Tolkien le dio en el mundo real al Hobbit con El Señor de los Anillos, y que es una muy buena conexión. Y pues Peter Jackson, que no sé por qué se prestó para un proyecto así, siendo que ya había hecho algo magnífico con El Señor de los Anillos, no haya tomado esa iniciativa. Don Cangrejo y quizá Homero Simpson tienen la respuesta. Sí, dinero. El dinero no lo es todo en el dinero. No entendí esa referencia, bro, pero hay sobrinos que lo entenderían. Hay sobrinos que lo entenderán, te lo aseguro. Pero sí, la verdad es que es algo que desilusiona y que definitivamente te hace en el fondo, en tu corazón lector, odiar estas prácticas hollywoodenses, ¿no? No voy a decir que son las únicas, porque seguramente, incluso hay un canal en YouTube que quiero recomendarles mucho, se llama Te lo resumo así nomás. Ay, y hablando de albures, eso es muy buen albur, por cierto. Ay, amo ese canal. Yo también, me encanta. Hace muy buena sátira y una muy buena explicación. Digo, no sé si el chico en particular que lleva el canal sepa o tenga una formación en cine, pero sabe muy bien de lo que habla. Y me gusta la forma en la que trata esta parte. Entonces hay muchas parodias que están en su canal de libros, o que toman otra para volverse películas, y están muy mal hechas, ¿no? Entonces yo creo que el cine debería de respetar lo que hace la literatura, que eso honestamente no sucede muy a menudo, ¿no? Y desgraciadamente muchas de las personas que se dicen lectores, tengo que decirlo también, no han visto más que las películas, y se nota a la hora de cuando hablas acerca de los libros con estas personas, ¿no? Porque hay ciertas escenas que tengo que reconocer que si tú no lees los libros y los ves solamente en las películas, tienen mucha irrelevancia, porque para la narrativa de la película tienen mucha importancia, como lo que sucede con el hacha y Jack en El Resplandor de Kubrick, ¿no? Si tú nunca has leído El Resplandor de Stephen King y solamente has visto la película de Kubrick, seguramente la referencia principal que tengas de Jack es el hacha rompiendo
la puerta, ¿no? Pues amigo mío, estás haciendo error porque evidentemente no es así, ¿no? No es un hacha en lo que usa Jack Torrance para abrirse camino hacia su esposa. Pero no es algo malo, digo, tampoco es que quiero, porque esta adaptación en particular sí me gusta, de hecho ya lo dije, me gusta más que el libro, pero es a lo que voy, o sea, seguramente muchas personas que están allá afuera se han visto las películas y no se han leído los libros y tienen una idea muy errónea de lo que es el libro en particular. Sí, es que esta idea general de que, pues ya vi la película, ¿para qué leo el libro? La verdad sí es muy tonta. O yo, por ejemplo, prefiero, sí, casi siempre, o sea, si es posible, leer el libro antes de ver la película, si se trata de una cosa que vaya de literatura que me gusta leer. Por ejemplo, no tuve la suerte de leer El Señor de los Anillos antes de que salieran las adaptaciones, porque pues yo era muy niño, entonces no había yo leído El Señor de los Anillos, pero me he dado oportunidad de leer, tampoco la he terminado, la verdad, tengo que aceptarlo, pero sí reconozco que no, para nada, haberme visto la primera película del Señor de los Anillos es lo mismo a haber leído el primer libro del Señor de los Anillos, o la primera parte, y pues mucho menos el Hobbit. Ya lo empecé a leer hace poco, yo no lo había leído, y no tiene nada que ver con la película. A mí me aburrió, y yo no vi las películas, yo nada más vi como 40 minutos de la primera película, y me aburrió mucho y le apagué. Igual como dijo la tía Bri, disculpen si a ustedes sí les gustó, pues qué bueno que disfrutaron de algo por lo que pagaron, porque pues al final de cuentas quiero creer que pagaron por ello. Entonces sí, o sea, pero a mí me aburrió mucho, pero empecé a leer el libro un poco con este temor de que quizá me fuera a aburrir, y no, el libro la verdad es que es muy bueno y tiene como un ritmo que no encontré yo en la película, y que es algo que sí le veo yo en contra, de que por lo mismo como quisieron hacer mucho, quisieron abarcar mucho, quisieron ponerle mucho relleno, eso como que le corta mucho el ritmo a la película, y con 40 minutos me bastó, y con 20 páginas del libro me bastó para darme cuenta de esa enorme diferencia. No puedo decir más al respecto porque les digo, no he terminado de leer el libro y no voy a terminar de ver las películas. Pero honestamente, pues desde allí, si con 20 páginas me basta para ver esa tremenda diferencia, pues sí, como película quizás sea muy buena aparte, pero viéndola aparte. Que es un poquito también lo que me pasa con La Historia Interminable, que hace poco que hicimos el podcast, la tía Bri no la quiso ver. Yo le dije a ella, vamos a ver la película y hablamos de la película, y ella dijo no. Así como ahorita. Pues vela tú, dijo. No, la Historia Interminable, al final de cuentas también les pasó, pecaron de querer hacerla mucho más larga de lo que era, y la primera película se basa solo en el primer tramo del libro, y la verdad es que tampoco es una adaptación muy buena de todo el libro. O sea, de esa mitad del libro tampoco es que sea la mejor adaptación de esa mitad del libro. Ya no quise ver la segunda parte porque hay segunda parte, y no me imagino qué hicieron con una tercera parte, porque hay tercera parte. Entonces esta idea de alargar las películas, pues por dinero, porque no hay otra motivación en Hollywood, sí afecta muchísimo a las historias, sobre todo a historias que dan para más si tienes el interés de profundizar en ciertos detalles que al escritor pudieron habérsele pasado. Pero si no tienes el interés de profundizar y solamente vas a agregar relleno, la verdad es que al lector le va a molestar, definitivamente le va a molestar, porque va a decirte justo lo que están diciendo ahorita. Ya tenías 6 horas de tramo para darme 3 películas, ¿por qué rayos no me dijiste qué pasó con este personaje? Por ejemplo, una cosa que en La Historia Interminable hay mucho, y hay varias ocasiones en las que dice a este personaje ya no lo vamos a ver, pero eso es una historia que podemos contar luego, algo así dice, esta es una historia que se puede contar después, que debe contarse después. Exactamente, que debe contarse después.
¿cómo me encantaría a mí saber esas historias? Y creo que en La Historia Interminable hubieran podido hacer guiños al final del libro, al final de la película, perdón, a estas historias que quizás se deban platicar después. Pero no lo hicieron tampoco y digo, no, como un niño que la vio cuando tenía poco de haber salido la película, sí tengo como una relación afectiva con esa película porque me gustaba de niño, pero solo por haber visto solo la película. Y ahora que leí el libro, me cuesta trabajo tenerle el mismo afecto, pero creo que siempre y cuando uno se mantenga alejado el libro de la película, puede aceptarla, puede tolerarla, pero ya después ya no. Honestamente yo sí le tengo un cariño especial a la película, porque tengo que aceptar que fue la primera película que vi sin saber que era un libro, y cuando me enteré de que era un libro, yo me sentía maravillado. O sea, yo tenía, no sé, 7, 8 años cuando la vi. Un poco menos quizá, no me acuerdo muy bien, pero cuando me ya enteré, dijiste tu edad, ya no te puedes. no, o sea, pero saquen sus cuentas, sobrinos, ¿quién da más? pero en realidad yo me acuerdo con mucho cariño de esa película porque a mí en particular me gusta mucho y la sigo viendo con el mismo cariño, pese a que el libro sí es brutalmente bueno, completamente diferente de la película. Sí. Se puede y justo tomando eso que comentas acerca de estos finales que le daba a los personajes, por ahí leí alguna vez en algún foro en internet que Michael Ende lo hizo con toda la intención de extender el universo de la historia sin fin. Porque algo que hizo y que ustedes mencionaron dentro del capítulo es que él no quería terminar la historia sin fin. O sea, una vez que ya se metió a la hora de hacerlo, le gustó tanto el ejercicio que de crear un mundo fantástico que quería extender todo el universo. E incluso la premisa principal de la historia sin fin es que justamente es el mundo de las fantasías humanas. Es el mundo de donde van a parar las vidas de todos los personajes que se han creado a lo largo de la literatura, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Los buenos, los malos, los mágicos, los locos, todo va a terminar al mundo de fantasía. Que tiene el libro, que no lo mencionamos en aquel podcast, es que es esto: las criaturas vivían, no eran puras criaturas buenas. No. Había criaturas, y decía, de hecho, criaturas malas. No, y en realidad fantasía es un lugar amoral. Sí, o sea, en fantasía no, por eso la emperatriz infantil no tenía ningún tipo de distinción. Ajá. Y la emperatriz infantil no es otra cosa más que el puente, es el puente entre el mundo humano y fantasía. Por eso es que ella es el mismo Aurin y es la que no puede morir, y por eso siempre ha existido, porque ella es el puente entre el mundo humano y el mundo de la fantasía. Y justo en ese sentido, Michael Ende, por eso decía ese artículo, eso que leí alguna vez, que estas historias eran como su cue de Michael Ende dentro de la historia sin fin, para decir, te voy a desarrollar ahora la historia de, no me acuerdo cómo se llama este héroe, del que pelea contra el dragón inventado de Bastian. Ajá. Que le inventa un dragón. Y que va y rescata a su amada a su amada princesa. Entonces, todas esas historias se quedan inconclusas, pero lo hizo con toda la intención de que Michael Ende iba a releer su historia sin fin y iba a empezar a sacar estos pedazos e iba a empezar a hacer las historias aparte que tendrían que ser contadas en otra ocasión, porque así lo dice, esta es una historia que debe ser contada en otra ocasión. Y me da lástima que no lo hizo. Creo que no le alcanzó la vida. O sea, honestamente creo que eso fue lo que le impidió continuar con todo esto. Pero Michael Ende, Mijael Ende. Mijael, porque ese es alemán. ¿Cómo se dice cuando lo haces lo mecanizamos, como en inglés? No, porque Michael tampoco es bueno, pues sí. Pero bueno, como que lo sí, anglojonizas. Bueno, eso. Bueno, lo vuelves un vocablo. Ustedes saben qué queremos decir. Anglosajón, ¿no? Ajá, ustedes me entienden. Entonces, pero ¿sabes qué? Me enteré hace poco. Hace un año, una editorial independiente en España que se llama Tinta Púrpura sacó un compendio de, creo que son 16 relatos cortos que retoman justo esas historias.
Oye, hay que buscarlo. ¿Para Hay que enojarnos buscarlo. o para decir, ay, mira qué bien lo hizo? Pues bueno, pero son historias, o sea, son autores independientes, o sea, no tiene nada que ver con Mikael Ende, no tiene nada que ver con él, pero sí sacaron ese compendio y la verdad es que yo sí le traigo ganas, pero acá en México lo veo complicado. Entonces, creo que sería algo interesante si lograra traerlo para acá. Pero si ustedes lo leerían. Sí, por supuesto, claro. Sí. Como Bueno, dije, digo, para enojarme o para decir, mira, qué bien lo hicieron. Vamos a O sea, hacer un exacto, intento por sí. traerlo. Es que aparte, honestamente, tú lees la historia sin fin y lo hace tan bien, Mijael, que de verdad te dan ganas de tú ser Bastian y meterte a fantasía y Sí. empezar tú a fantasear, güey, y Lo que empezar a hacer tus decíamos. propias historias y Pero empezar fíjate que a... esa sensación de querer ser Bastian y de querer meterse a la historia no la tengo con la película, ni de niño me pasó. A mí sí, porque- a mí tengo que decirlo que sí. Pero A tú mí ya sí. leías. Y quizá Tú el ya eres mensaje niño para el lector. niño lector, el mensaje para el niño que lee es diferente. Entonces, para el niño que solo está viendo una película, y te lo digo desde mi perspectiva, porque yo solo estaba viendo la película, no era como, yo también quiero estar ahí. Yo era como, pues qué chido. Se metió, está interesante la historia. Está muy chido este mono acá gigante. No, hombre, sí, está volando en un perro. O sea, era el perro para volaba. mí sí. Que es un pero que yo tengo con la adaptación. Yo a Fujur no lo veía igual, pero pues no sé por qué lo pusieron así, pero ese es Aparte otro. le Ese es cambiaron otro. el nombre. Ajá. Le Le pusieron pusieron Falcor. Falcor. Le pusieron Falcor. No Sí, sé ¿ven? por qué. Falcor. O sea, yo no he visto la película, pero ya nada más veo así a Fulgur y digo, no, ¿qué está pasando? No, gracias. Bueno, Pasa. Y hay también, que ¿por qué darles... Bastian no era un niño gordo? O sea, Tenía que ser obeso, Ese es la otro, verdad. sí, tenía Porque que ser gordo. ese es un elemento, vuelvo a lo mismo, o sea, no Es que, hay ¿sabes? que cambiar nada más las cosas al azar, o sea, por algo era Exacto. gordo en el libro. Es que mira, Es que pensemos en yo Hollywood. creo que justamente eso es el gran tema de las malas adaptaciones, que no tienen la sensibilidad de entender el libro y lo ven por fuera, o sea, lo ven por encima. Yo creo que a lo mejor la persona que hizo el guión lo leyó y lo que se entendió poquito, mucho fue lo que plasmó en el guión, porque realmente, o sea, pese a que ya dije que sí me gusta y que hice una película que constantemente, incluso me la compré, la compré en Prime para poder verla, porque es una película que a mí me da muchísima nostalgia. El libro tiene una cantidad de mensajes entre líneas increíble, o sea, el tema de la moralidad, el tema del cómo te ves a ti mismo, el tema de los bullies, el tema de la educación que te dan, el tema del amor fraternal, el tema de la distancia de los padres con los hijos, el tema del duelo que lleva un padre, un esposo y después el hijo y el hijo del padre y el hijo de la madre. Todos esos hablando temas de eso, ¿sabes qué? están A mí, totalmente en el fuera libro, de la en el película. libro el papá es bien atento desde siempre. Bueno, en el libro no, en la película. En la película el papá es muy atento y en el libro no, en el libro el papá él lo nota ausente. Entonces creo que eso también tiene mucho que ver porque fíjate, a la hora de que, porque no lo pasan, a la hora de que él quiere regresar, no podrían hacer esta adaptación de gastar su último recuerdo para regresar a Fantasia, porque su último recuerdo es su papá. No es el mismo impacto si tú le pones a un papá atento desde el principio. ¿Sí me explico? Bueno, por lo menos no como lo pinta el libro. Entonces, también esa es otra falla que yo le veo a la película. Y mira qué bueno que tuvimos chance de hablar de la película ahorita, porque ni lo habíamos planeado. Pero sí, qué bueno que después de haber hecho el podcast del libro, pudimos hacer esta observación también, porque, pues sí, sobrinos, no se queden solamente de que si ya vieron la película, el libro ya está palomeado en su lista. Nada que ver, en serio, nada que ver. Justo, pero fíjate que también a mí me pasa que hay películas que yo vi antes de leer el libro
y que como que ahora después de leer el libro les tengo cariño, pero ya no las veo igual, ¿no? O sea, como que dices, chin, pero ¿por qué cambiaron esto? Y una que me pasa mucho es Las Brujas, The Witches, de Roald Dahl. Sí, que sí, yo leí el libro ya muy muy grande, quiero decir que lo leí hace un año y que me encantó y que en general creo que es una buena adaptación en términos generales. La de los 80s, 80s, 90s, no lo sé. Que cuando hice el spot para el programa de la historia interminable, en el podcast yo puse la película de los 90s y la película es de los 80s. Entonces cuando escribí en Facebook, le puse la película de los 80s. Entonces ya al último ya no sabía si era los 80s o era los 90s. Pero sí, estas películas los 80s nos dieron muy buenas películas de fantasía. 80s finales, principios de los 90s dieron películas. Pero, o sea, no quiero hacer spoiler mucho, pero el final en la película es mucho más, digamos, esperanzador con el protagonista. Ay, es que no sé si decirlo, ¿verdad? Pero bueno, en la película, digamos que el protagonista se salva de cierta manera y en el libro no. En el libro, y eso creo que es muy consistente también, por ejemplo, con el carácter propio de Roald Dahl, que hacía historias que, bueno, no solo hizo historias infantiles que muy famosas, ¿no? Como Las Brujas, Matilda, Charlie y la fábrica de chocolates, pero también el zorro también escribió textos de suspenso y con mucho humor negro. Entonces, Las Brujas, por ejemplo, a mí me parece un magnífico libro infantil porque no termina con este final feliz. O sea, y que te enseña, o sea, creo que esos son los grandes libros, aquellos que te enseñan que la vida a veces no va a ser siempre feliz, en que a lo mejor los héroes no van a ganar del todo, y eso es algo que pasa en el libro de Las Brujas y que se pierde pues un poco al final de esta película, aunque creo que está bien adaptada. Y después viene otra categoría que creo que odio más, que son las adaptaciones, los remakes ¿no? De las adaptaciones literarias de los 80s, 90s o para atrás, ¿no? O sea, ya alguien lo hizo más o menos, porque creo que también hubo una cepa de muy buenos directores como Stanley Kubrick, por ejemplo, Hitchcock, que adaptó Psycho, Psicosis, ¿no? Los pájaros. Carpenter, Los pájaros, o sea, todo o sea, tenían esa cepa de esos buenos directores de repente, ¿no? Pero ahora estas nuevas adaptaciones como Las Brujas, que salió creo el año pasado, yo ahí estaba en el HBO y dije, bueno, vamos a verla un ratito. No, o sea, volver a esto, o sea, volver a infantilizar a los personajes. La película de los 90 es muy aterradora. O sea, si tú eras niño, yo creo que sí es muy aterradora, y ver cómo todavía creo que si eres niño ahorita, creo que si eres un niño ahorita de menos de 10 años, podría darte mucho miedo esa película. Sí, y entonces... Pero bueno, depende de qué niño, ¿eh? Porque hay muchos niños que ya ven muchas cosas bien locas en YouTube. Entonces... Sí, claro, pero, o sea, yo creo que, digamos, en mi momento, y yo que desde muy chica empecé a ver películas de terror, aunque me daban permiso, y yo era muy fan desde ya los 5 o 6 años, lo digo, de ver películas de terror. Sí, su cara extrañada del tío. Sí, yo bien extrañado. Yo la verdad, yo no vi It, no vi eso hasta que pasé los 15 años. Yo la vi cuando tenía como 9 años. No, a mí no me dejaban verla. A mí me dijeron no, porque te va a dar miedo y no vas a dormir y vas a tener pesadillas. Yo no veía los Expedientes Secretos X porque me daban pesadillas, porque de verdad me daban pesadillas. O sea, yo sí era muy miedoso. O sea, yo ya les hablé a ustedes de por qué no leo terror. No queremos saber si puede pasar o no. Sí, y vi Las Brujas y realmente me parecía
pues sí, aterrador un poco, ¿no? Estas mujeres. Y en esta, que ya ese es gusto personal también, cuando abusas mucho de los efectos especiales, no sé, y ya no da miedo. Pero creo que es también una tendencia de repente, cuando, ay, se me fue la onda. Es esta tendencia de como bajarle y como hacer más light ciertas cosas, ¿no? Como echarle azuquita, vamos a endulzar esta historia, ¿no? Y también en la nueva versión aparece un nuevo personaje, que es una ratoncita, que termina siendo también una niña que habían convertido las brujas. Pero bueno, o sea, como que puedes decir, bueno, pues ni mal ni bien, pero cuando te das cuenta otra vez que es como para encajar en estos nuevos tiempos y como endulzar la historia y cubrir la cuota, ¿no? De personajes, pero no terminan de encajar. Bueno, ese tipo de cosas también que se hacen con las nuevas versiones, pues no me gustan, ¿no? Por ejemplo, Cementerio de Mascotas, la nueva versión, quitan ahí, no sé si la vieron, pero quitan ciertas cosas como para hacerlo más dulce de repente, como, ay, no sé. Y eso me da mucho coraje. O sea, los libros tienen esa potencia de permitirte, o sea, un buen libro, una buena película te va a permitir jugar, te va a permitir explorar otros lugares que a lo mejor como persona no creerías que puedes hacer o visitar. Y cuando le quitas eso es como... Pero es como explorar sentimientos, como explorar sentimientos desde un lugar seguro. Y cuando te quitan eso que te hace explorar quizá el terror o la angustia, o para endulzarlo y ponerte en un lugar más seguro, pues no, la película es un lugar seguro porque la película no te va a causar daño. Psicológico por lo menos si eres lo suficientemente maduro para aceptarla. Quizás si no tienes la madurez, pues no te conviene ver ciertas películas o leer ciertos libros, pero digo, en general, bueno, la película es un lugar seguro por el hecho de que es algo que no existe. Entonces, ya que hasta eso quieran endulzar y hacerlo seguro o friendly, pues sí se me hace pues una exageración. Yo hay una película que no me gustó. Son 3 películas en general, pero creo que una fue peor que otra y por eso ya no siguieron haciendo películas de eso y abandonaron el proyecto de seguir haciendo películas de eso, que son las películas de Narnia. Esas películas esas sí todavía les tengo hasta más cariño todavía que La Historia Interminable, porque es una de esas películas de momento familiar en el que vas al cine y te acuerdas de ese momento. Entonces me gusta mucho la primera película. Luego me leí los libros, salió la segunda película y no me gustó mucho la segunda película. Luego pasaron años y salió la tercera película y la detesté. Y yo me quedo definitivamente con los libros y quizá con la primera. Pero la segunda y la tercera de son hecho un bodrio. Están mezcladas, ¿no? Porque no van en el orden de los libros. El primero es El sobrino del mago y creo que hicieron primero La bruja y el ropero, ¿no? En orden cronológico, de acuerdo a la línea del tiempo de la historia, la primera que debería salir es El sobrino y el mago. Pero si tú lees en orden cronológico de acuerdo a la línea del tiempo de la historia, hay spoilers o cosas que ya no te resultan tan sorpresivas más adelante. En cambio, en orden de publicación, que es el orden en el que yo recomiendo que lean los libros, va primero El león, la bruja y el ropero. Entonces, sí es algo atinado ir primero con El león, la bruja y el ropero. Pero donde desatinaron fue en cambiar la historia del segundo y el tercer libro. Porque ya para el segundo libro ya había ciertos cambios que le habían hecho a la historia. En el primer libro como que quisieron dejar de lado esta parte de los orígenes de la bruja blanca. Es decir, hay un pequeño guiño a que Aslan y la bruja blanca son igualmente ¿cómo se dice? Antiguos. Hay un pequeño guiño a eso. Eso se me hizo una copia a Michael Ende.
Es que, mira, tiene mucho, bueno, pero Michael Ende escribió después de Pues CS, de C.S. Lewis. Es una copia, quizá, en ciertos aspectos, al Señor de los Anillos, y eso ya lo habíamos platicado antes, pero sí tiene muchos aspectos de la fantasía épica del Señor de los Anillos, pero sí infantilizados a un nivel de comprensión lectora de menos de 10 años. Como para el común, ¿no?, de los niños. Pero sí la disfruta uno como adulto, y no me gustó que quisieron quitar un poco estas partes que abordan cierta mitología, digámoslo desde el punto de vista del cristianismo pagana. Quisieron disfrazar un poco esas cosas que sí explora un poco el primer libro, al hablar de Lilith, por ejemplo, y de que la bruja blanca tiene que ver con su descendencia. Y por eso a los niños se les llama hijos de Adán, y no y a la bruja no. Ahí ya le da un comienzo distinto, completamente distinto a la bruja blanca, que yo creo que es crucial para entender por qué son enemigos de la bruja blanca. Y eso no está en la película, y yo, como disfruté mucho los libros, yo sí dije, ¿por qué no lo pusieron en la película? Si físicamente ella es igual a los niños, porque se parece físicamente, ¿por qué no haces esa diferencia desde el principio? A que yo, cuando la vi, yo dije, pero pues sí es humana, o sea, también debe ser hija de Adán, ¿no? O sea, yo pensaba, pues si a los niños les dicen hijos de Adán, ¿por qué a ella no le dicen hija de Eva? Como a las niñas también, que les dicen hija de Eva. Porque ella no es hija de Eva. Pero eso no lo dicen en la película. Puede que me esté equivocando a lo mejor, pero no lo dicen en la película. El asunto es que luego empiezan a cambiar muchas cosas de la historia. Para el segundo y el tercer libro empiezan a cambiar un poco los eventos que dan pie a que los niños regresen a Narnia. Para el tercer libro es una total y completa historia diferente. Solamente lo que tiene es que los personajes son los mismos que el libro. Pero ya para la tercera, ya, eso no valía la pena haberlo hecho. La película creo que dura 1 hora 15 minutos. O sea, prácticamente es el capítulo de una serie que ves ahorita. Dura muy poco, no dura ni 1 hora y media. Cuando las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero duraba creo que casi 2 horas. Y tenía una estética muchísimo mejor. No abusaban tan visiblemente de el CGI. Aunque obviamente León es CGI, lo supieron poner en lugares adecuados para que combinaran, ¿no? Porque pues a veces pones el CGI en un lugar donde hay muchas cosas físicas, hay un escenario físico y se nota mucho que es CGI. Y acá no, acá pudieron hacer ese juego en la 1. Para la 3 el CGI es pésimo. Entonces también ese es otro aspecto que a mí yo odié de esa película. Y la historia es completamente diferente a la que llama desde el principio a los niños. Respeta algunas cositas. Quizá me hubiera gustado un poquito que hablaran más sobre el dragón que sale en la película, porque en el libro sale un dragón en la película 3, que es definitivamente la que más detesto de todas. Pero ya para ese entonces ya se imaginaba uno que después de eso ya no iba a haber más películas de Narnia, porque eso era un asco. Ya no hay modo de que a partir de la película 3 arreglen la historia. Ya no hay modo, porque la echaron a perder completamente. Entonces yo tengo un poquito de esperanza en ese rumor que dice que Netflix compró los derechos y quiere hacer una serie. Porque daría... Netflix, ¿no? Bueno, tengo un poquito de esperanza. ¿Qué le hizo a los Titanes, güey? ¿Con qué? A los Titanes, a los Teen Titans, los destrozó, los hizo popo. Ay, pero a Teen Titans ya se había encargado Cartoon Network de hacerlo por su cuenta. O sea, pues digo, pero Cartoon Network no compró los derechos de Narnia, nomás te pongo ahí el punto. Bueno, sí, es cierto. Pero ¿sabes qué? Tengo la esperanza, ¿sabes por qué? Porque lo que hicieron con The Witcher me gustó. Lo que hicieron con The Witcher es una buena adaptación. Aunque se salta cosas y algunas partes las cambia, la verdad es que sí me gustó lo que hicieron y sí estoy esperando la segunda temporada. Entonces, al ver que una historia de fantasía épica la pudieron hacer
muy aceptable, muy apegada a la historia real. Yo creo que podrían hacer lo mismo que con The Witcher, pero con Narnia. Entonces, no sé si lo vayan a hacer. No sé si de veras, si sea real ese rumor que vi por ahí en Facebook de que están comprados los derechos por Netflix. Pero definitivamente esas películas yo las detesto. Ya no me gusta. La primera le tengo este mismo cariño que dices, sí. Por lo mismo, porque es como más ¿cómo se dice? A la nostalgia. Me pega un poco más a la nostalgia. La verdad es una bonita historia. Para el cine es una bonita historia. Pero el libro ahonda más en otros temas. Entonces, obviamente el libro está mejor, pero solo la primera, de ahí en adelante ya no las vean. Lean los libros. De hecho, yo creo que eso obedece a un tema de velocidad. Y ahora les explico a qué me refiero con eso. Cuando Peter Jackson estrenó El Señor de los Anillos, se hizo un boom increíble sobre la fantasía épica. Había un montón de personas después de eso sacando libros de fantasía, haciendo series de fantasía, retomando personajes de fantasía, y yo creo que los estudios se dieron cuenta de eso y empezaron justamente a presionar a sus escritores y a sus directores a hacer películas de fantasía épica porque estaba el boom, tenían que aprovecharlo. Entonces, en esa carrera, en esa necesidad de llegar en el momento para poder vender lo que se está vendiendo, empezaron a hacer justo eso, a destruir lo que tenían enfrente, ¿no? Porque obviamente no se dieron el tiempo de leer, se le puede llamar saga porque es una sola historia, la saga completa de Narnia. Entender cuál era el contexto de C.S. Lewis, que de hecho hubo una pelea importante entre C.S. Lewis y Tolkien porque Tolkien decía que después de que él había mostrado los escritos, él empezó, de hecho C.S. Lewis empezó a escribir después de que Tolkien escribió El Señor de los Anillos. Entonces hay todo un tema ahí que muchos llaman que es rumor. Yo honestamente creo que sí es así, porque sí, leyendo libros de Narnia sí te das cuenta que hay mucha pues tela de dónde cortar, que puede decir esto es de Tolkien, esto también es de Tolkien, ¿no? Ambos pertenecían a esta corriente de pensamiento ultracatólico, los dos. Y pero se nota muchísimo más. Se ve más en Lewis, eso sí es cierto, se ve mucho más en Lewis, pero a final de cuentas la historia que representan en Hollywood carece completamente del contexto del que le dio Lewis, ¿no? O sea, para dar un poco el contexto que yo tengo de la historia, y probablemente eso sea algo interesante de analizar también en las películas, es que para C.S. Lewis el ropero no era un ropero físico en el sentido de que la puerta era para aquellos que eran puros de corazón, es decir, los que van a poder entrar al cielo. Y Narnia era un tipo de corrupción entre este mundo ideal con la bruja, que es justamente la que llega a invadir con el tema del pecado, ¿no? Entonces, pero eso es un contexto muchísimo más de los libros, porque esa es la historia que él quería construir directamente de Narnia, ¿no? O sea, él quería expulsar, de hecho, el príncipe Caspian es como esta personificación del héroe, sí, y religioso, que tiene como todas las armas divinas para poder alcanzar esta pureza, y que tiene la posibilidad de unir el mundo pecador de los humanos con el mundo fantástico de Narnia. Ese es mi punto de vista. Y no hay nada de eso que se pueda plasmar en la película, de ninguna forma. Nada, absolutamente nada. Y justo yo creo que lo que quería hacer C.S. Lewis con Narnia era hacer una forma de evangelización. Eso es mi punto de vista. Sí, quería hacer una evangelización a través de un mundo fantástico, con todas estas ideas católicas y, debo decirlo, ortodoxas de la creencia para con sus lectores, ¿no? Cosa que las películas desecharon completamente, porque el público al que van dirigidas las películas, desde el punto de vista de los intereses de Hollywood, no tiene religión. O sea, ellos escriben para católicos, judíos, musulmanes. Quien quiera ver y quien tenga la posibilidad de pagar la película, pues la va a ver, entonces no pueden limitarlo. Eso es otra cosa también importante. El cine nunca va a meterse, si no es de su interés, si no le va a retribuir económicamente, nunca va a meterse en las ideas de un autor, si no le funcionan, para aplicarlo al desarrollo de su historia en particular, ¿no? Fíjate que el Narnia solo leí el primer libro. Ajá.
Y ay no, o sea, justo este tema de la evangelización y dije, ay no, ya no seguí leyendo nada más. Pero fíjate que bueno, me dio cringe así con yo que lo veo mucho desde el aspecto religioso. Sí me dio curiosidad ver qué tanto hacía, o sea, sí me dio curiosidad ver qué tanto se esforzaba por decirlo y no decirlo al mismo tiempo, ¿sí me explico? Es decir, uno como adulto quizá pudiera darse cuenta más fácil, pero un niño no. Y hay por ahí unos guiños a lo que él creía en ese momento sobre quién está bien y quién está mal, o quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que la verdad a mí me parece que hubiera estado muy interesante que lo pusieran en Hollywood, a ver qué hacían con esa visión de él, porque él toma a estas no sé, como a los musulmanes o así, como a sus enemigos en los libros más adelante. Entonces, a mí la verdad me hubiera gustado ver qué hacía Disney con esa historia cuando llegara a ese momento. Y él pone a un dios pagano que se llama Tash, que es como un ave de rapiña gigante que sí existe y que sí pueden ver, cuando la gente en Narnia tiene siglos de no ver a Aslan. Entonces también habla sobre este momento de la pérdida de la fe por la falta de la... Entonces a mí me gusta la historia, o sea, a mí me gusta la historia en general, pero pues sí creo que la infantilizaron mucho y le cambiaron muchísimo, ya no da para más. No, sí, y que otra parte, o sea, hay que reconocerlo a veces, o sea, sí, las adaptaciones a veces sirven para que los potenciales lectores lleguen a los libros y se puedan a veces enganchar, o sea, y tiene sus ventajas, simplemente hay veces que dices, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué hiciste esto? ¿No? Que pues como a mí me pasa con Drácula, lo tenía que decir. Drácula de Francis Coppola, ¿qué pasó ahí? Yo tenía mucha fe en ti y no. Y lo peor es que se pone Drácula de Bram Stoker como la mejor adaptación, o sea, o como la adaptación más... Sí, como lo que fuera lo más fiel. Ajá, y no. Y la verdad es que me gusta más, por ejemplo, Nosferatu. Sí, creo que sí. O sea, sí, y creo que también, o sea, ya lo que hizo esa película es también metió en la idea colectiva, en la idea popular de la gente, la figura del vampiro y el romance. O sea, y que tanto, a lo mejor, perdón si a ustedes les gusta, sobrinos, que tanto daño nos ha hecho. O sea, o sea, siento si hay fans de estas sagas amorosas con vampiros y seres Crepúsculo, sí, humanos, Crepúsculo, o sea, lo siento, pero creo que sí nos ha hecho daño. Creo que les ha quitado mucho sentido a lo que es el monstruo vampiro, que a mí la verdad es que me encanta, y sí tiene sus toques de repente eróticos. Si leen, por ejemplo, a Carmila, nunca sé si es Carmilla, pero Carmila. Tiene ahí sus toques eróticos, pero no es un ser romántico. Y ahí, es que en esa película... El tema del sexo es una de las armas del vampiro. O sea, te da miedo que una cosa pueda ser tan sensual porque es como esta trampa mortal, ¿no? Para o sea, que te sientes atraído. Sí, claro. E incluso tengo que decir una cosa. Cuando yo leí Carmila, la primera vez, yo quedé cautivado por la figura de la condesa, o sea, de Carmila. De verdad me cautivó a un grado en el que dije, o sea, wow, hasta me hice la pregunta, ¿de verdad me está gustando esta persona? Pues fíjate, nos está revelando
Su primer crush literal. No, o sea, es que no fue un acabas crush. de pasar a ser una morra básica en este momento. No, todos somos crush literarios. Todos nos ha pasado. No. La verdad es que pero bueno, es que en realidad no lo veo como un crush, sino más bien era como un tema de, o sea, tú cuando te vas a enfrentar, no, mira, voy a esto. Y quiero con esto quiero decir lo bien que está hecho el libro, ¿no? O sea, cuando tú te vas a enfrentar a una historia de vampiros, después de haber visto, incluso tengo que decirlo, Anne Rice contribuyó mucho a la romantización de los vampiros. Sí, ¿no? fue de las primeras, pero la película ya vino a darle ahí. Sí, exactamente. Y bueno, después de leer Anne Rice, después de leer Entrevistas con el vampiro, la estado del vampiro y todo esto con esta romantización acerca de la forma en la que el vampiro es y cómo es, tú te vas a enfrentar al libro y dices, sí, ¿no? Y de repente te das cuenta de que esta mujer enigmática, preciosa y con todos los atributos es un monstruo, y que tú dices, güey, si yo estuviera enfrente de ella, dejo que me coma, ¿no? O sea, a ese grado, es a lo que voy, o sea, realmente es aquí donde tú como lector te planteas la idea y dices, qué miedo, güey, o sea, de verdad un vampiro tiene esta capacidad de cazar humanos a través de la sensualidad, ¿no? Porque de hecho justo el tema principal del vampiro como ser maldito es este juego satánico, por decirlo de esta forma, del sexo, porque el sexo evidentemente es una forma de contribuir a la cultura del pecado. Entonces, no solamente te condenas por el hecho de haber sucumbido ante un ser sobrenatural, sino te condenas porque eres presa de tus deseos. Y eres presa fácil de esos deseos. Y si un libro te puede hacer eso, y tú te pones en la realidad y te dices, o sea, si yo tuviera aquí a Carmila enfrente, no le pongo ni dos peros y ya me está chupando la sangre, güey, ¿no? Y así, tal cual, me muero, ¿no? O me vuelvo uno de sus súcubos, bueno, súcubo no porque soy hombre, ¿no? Pero o alguno de sus esbirros, por así decirlo. Entonces, eso es algo que te motiva a seguir leyendo, y que desafortunadamente Hollywood viene a ser un desastre total. Tengo que decirlo, a mí la película de Coppola me gusta mucho la versión de Coppola, pero tiene razón la tía Bri, no es Drácula. Eso no es Drácula. Y, o sea, o sea, yo también lo vuelvo a decir, me gusta. Fue de estas películas que vi antes de leer el libro. La escena del lobo y Lucy, ay Dios, qué terror. ¿No? Pero ya esta parte donde el Drácula incluso se enamora de Mina y se sacrifica y dice, sí, mátenme ya porque no merezco morir y me flagelo y, o sea, no, señores. No, es ridículo, la verdad. Los vampiros, no. O sea, no harían eso, no. O sea, no está en la esencia, ¿no? Son bestias. Son bestias. Exacto. Y buscan seducir. Que yo también creo que también en esta parte, que es lo que hizo Anne Rice, ¿no? Que los empezó con este personaje de Luis que humaniza, ¿no? Porque incluso es lo que Lestat le ve a Luis, que es muy humano, que es un vampiro muy humano. Pero es como su proyecto, siempre se va a estar cuestionando esto. Del Lestat. Ajá, para quitarle esa humanidad de cierta manera, pero bueno, ya se fue desvirtuando en el paso de los libros, pero que con esta también película, esta versión de Drácula, sí se ve como que el vampiro puede ser muy humano y puede enamorarse y puede... y ya después pasado lo que pasó, ¿no? Con Crepúsculo, vampiros que ya no comen humanos. Bueno, sé que en la serie, bueno, me leí el primero, me lo prestaron. Y sé que hay otros vampiros que sí comen, pero son los malos. Pero están estos vampiros buenos y que reprimen incluso sus deseos, ¿no? De chaparse a la protagonista y... Cuando el vampiro es todo lo contrario. Es todo lo contrario. O sea, el vampiro al contrario te incita a pecar. Tienen una función específica de ser malvados por el hecho de ser malvados. Entonces, si tú le quitas lo malo a algo que se supone que tiene que ser malo, pierde todo el sentido. Por eso es que a mí, en particular, lo que hizo esta señora Stephenie Meyer
con los vampiros, se me hace algo absurdo y de verdad, Stephenie Meyer, si alguna vez escuchas esto y se puede de manera automática traducir al inglés, te odio. Te odio profundamente. La porra te saluda. ¿no? La porra te saluda. Arriesgándome a que nos dejen sin mundial. Entonces ya saben que. Entonces, honestamente, yo creo que eso es algo que de hecho Hollywood ha contribuido mucho a perpetrar. Esta romantización de las cosas que se supone que deben ser malas, ya en algún momento lo abordamos. Otro libro que lo hace y otra adaptación que lo hace también es 360 DNI, con esta romantización del secuestro, del machismo, del tema del narcotráfico, del tema de los... O sea, nunca va a ser la opción, llámese hombre o mujer, que tu pareja ideal sea un criminal. O sea, si esa es tu idea del éxito romántico en tu vida, yo creo que tienes un problema. No, y mira, yo siempre he dicho y lo sostengo, yo creo que la obra debe separarse del autor. Yo soy partidario de esa ideología, pero a mí lo que no me gusta es que tanto el autor como la obra participen de la idealización, de la apología y de la romantización de temas que dañan a la sociedad. Para los que no, obviamente no nos ven, llevamos ya 2 horas y media de conversación. Sí. Bueno, 3 porque hubo un cachito que no entró en la grabación. Platicando muy a gusto, ¿no? Pero pues bueno, también es hora de irnos a hacer nuestras labores de todos los días. A comer, yo no he comido nada después de las gorditas que y mira que toda la primera parte de esta conversación. Un live comiendo sushi. Sí, por supuesto. De hecho, yo sí, mira, yo sí quiero. Aunque no lo quieran. No, exacto, aunque no lo quieran. O sea, aunque no quieran, o sea, yo estoy diciendo, vamos a hacer ese live. Quizás ganamos dinero como esos videos de gente random que se pone a comer. Quizás así nos viralicemos. Necesitamos hacer una... Lo voy a meter a mi próximo OnlyFans. Oye, ¿supieron eso que OnlyFans ya va a dejar de ser no por? Qué triste, güey. Sí, les dije en el grupo. Dijo que ya no querían, ya iban a... Es lo que yo les dije en el grupo. Ya, miren, raza, apóyennos porque el plan B se nos está cayendo. Se está yendo de nuestras manos. Necesitamos hacer un live con la gente de ADDL porque siento que hay mucha chisma que podríamos echar sobre el grupo y sobre nosotros. Pero bueno, luego hablamos de eso. Y bueno, sobrinos, esto fue todo por el programa de hoy. Si les gustó el programa, compártanlo. Esa es la mejor manera de apoyarnos hasta ahorita. Sí, pueden piratearlo. Y pues un librito por ahí no nos caería mal. Ahí dejamos nuestro apartado postal. Exactamente. Cualquier colaboración, contratación, regalo, pueden mandarnos inbox, amigos. Y pues nada, que se la pasen bien y hasta vean luego. Muchas películas. Bye. Mucho. Bye. Pirateen a Fernanda Melchor. Pirateen. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.